Muy bien. ¿A quién le encanta ver noticias? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no hay nada más desalentador que ver noticias? Yo confieso que hace tiempo no las veo y fui director de un noticiero. En mis años, cuando era un poco más joven de lo que soy, era productor de televisión y fui productor de un noticiero de televisión. Nosotros tenemos una situación nacional, regional y mundial muy movida y que, para ser honestos, es bastante difícil de procesarla para uno mismo. Yo supongo que aún tienen memoria del ya célebre escándalo de Palacio. ¿Recuerdan? Ya había alguien que me dijo, Pasito, ¿cuál de todos? No, el de Nicolás Idey. ¿Sí? ¿Recuerdan? De Nicolás Idey Vázquez, que salpicó pues las más altas esferas del gobierno nacional y que a mí particularmente, les confieso, me recuerda mucho el poema de un dramaturgo inglés, William Congreve se llama el tipo, que decía esto, voy a citarlo, dice, el cielo, abro comillas, el cielo no conoce rabia como la del amor convertido en despecho, ni el infierno furia como la de una mujer despreciada. Eso retrata exactamente lo que fue esa historia, pero no vamos a hablar de eso. Eso es lo nacional. Ahora, en lo regional, creo que todos creemos o compartimos que nosotros sufrimos la más deficiente administración pública que ubicó a la dirigencia local anterior en el más bajo índice en la historia, yo creo que de la República, según una encuesta de Bamer. Y estoy siendo selectivo, solo una cosita nacional, una cosita local y ahora viene la mundial. La edición del más reciente informe del Banco Mundial, que se llama Perspectivas Económicas Mundiales, dice que esta década que prometía, la década del 20 al 30, que prometía ser una década de mucho crecimiento y de transformación, básicamente se fue al cacho. Es lo que está en términos más económicos que los que yo estoy usando, es lo que está tratando de explicar el informe. Y dice el informe adicionalmente que a este punto, es decir, año 2024, cuando prácticamente vamos sobre la mitad de esa década, estamos a punto de romper un récord histórico. Y es el de ser los 5 años con el menor crecimiento de Producto Interno Bruto en las últimas 3 décadas. Y eso es a nivel mundial. Dicen estos expertos en estos asuntos que para este año se prevé que el crecimiento del comercio mundial solo será el de la mitad del promedio registrado en la década que hubo antes de la pandemia. Uno ve todo esto en su conjunto y uno ve ese ambiente como muy espeso y a veces, sí, desalentador, como son las mismas noticias. Ahora, entre lo que todos estamos introduciendo, no, tranquilo, yo veo cara ya ahí mirándome así, de lado. Entre lo que creo que todos compartimos está el tema de la corrupción, ¿sí? Eso, según los medios, y por primera vez creo que ninguno está equivocado, estamos hasta el cuello de corrupción y parece que como que no se pudiera hacer absolutamente nada al respecto, ¿sí? Todo tipo de funcionarios de todo nivel cometen atropellos de manera encubierta algunos, otros de una manera descarada, y hasta cuando son descubiertos robándose la plata de miles de millones, no les pasa nada, a veces las condenas que reciben son irrisorias, los confinan en sus palacios de lujo,
Mientras personas como usted y como yo, personajes del común y corriente, ciudadanos de a pie, que cometen delitos relativamente menores, entonces pasan temporadas larguísimas en las cárceles en condiciones infrahumanas en algunos casos. Y frente a una situación así, aquí hay varios grupos de personas, ¿sí? Yo espero que usted se ubique en uno, no, mejor dicho, no se ubique, yo le digo cuándo se debe ubicar. Hay un grupo de personas que se rasgan las vestiduras y empiezan a declarar que todos los demás son unos corruptos y empiezan a exigir renuncias de todo tipo, que vaya a la cárcel, a pedir juicios, y muchas veces gritan tanto, que ensordecen, aturden. Y a la hora del té saben que muchos de ellos son más corruptos que los que están denunciando. Sí, muchos de ellos no les pagan a sus empleados con justicia. Algunos de ellos no pagan impuestos o hacen todo lo posible para no pagar impuestos. No dan factura de nada. Todavía tienen la cara de preguntar, ¿necesita factura? Imagínense en estos tiempos estar haciendo las preguntas. Se pasan la luz en rojo. Yo he visto, bueno, en fin. Hay un segundo grupo, ese es muy particular porque ese es un grupo que se queja también, pero ese grupo se queja un poquito más despacito, sí, suavecito. Probablemente porque son pues menos hipócritas. Ahora, lo único que le molesta realmente a ese grupo es que no está en la rosca, pero se queja poco, o suave más bien. Hay un tercer grupo que es el grupo de los que se hacen los indiferentes, ¿sí? Esos que así con tonito como de parquelleras. Oh, a mí la política no me gusta, es una porquería, yo con eso no me meto, gas, todo ese tipo de cosas. Esos son los que se expresan así. Y este grupo de personas cuando dice que él no se mete con política, que a él no le parece eso, ya está emitiendo un juicio político, ya está asumiendo una postura política. Y en el cuarto lugar está el eterno espectador. Yo no le voy a preguntar en qué grupo, no le voy a preguntar eso. En el cuarto está el eterno espectador, ese que le vale un chorizo, un pepino, un comino. ¿Cómo está la cosa y cómo está la situación? Se resbala. Sí, esos son los que hacen un asado viendo salir un avión de carga. Sí, ese grupo tan peculiar. Hoy vamos a intentar, por el favor del Señor, con la misericordia de Él, no caer en ninguno de esos cuatro grupos. Yo quiero proponerles, mis queridos hermanos, que nosotros nos suscribamos a un quinto grupo de personas. ¿Sí? No hay quinto malo, dice por ahí el dicho. Y ese quinto grupo es el que está conformado por los que nos detenemos un momento y queremos buscar en las Escrituras algún tipo de derrotero, algún tipo de guía que nos ayude a nosotros a entender lo que pasa en este momento y lo que sucede a nuestro alrededor. Y por lo menos, si no lo podemos entender, por lo menos intentemos escuchar de la voz del Señor qué se puede hacer, cómo es que nosotros debemos reaccionar frente a estos hechos. Y esto, hermanos, lo vamos a hacer teniendo en cuenta particularmente las contemplaciones que el salmista Asaf hace sobre la realidad que él vivió precisamente. Entonces, si usted me acompaña en su Biblia al Salmo 73, tan amable. Salmo 73, ¿ya estamos por ahí? Dice la palabra del Señor: ciertamente Dios es bueno
para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados, han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por la honestidad, Señor, de quien ha escrito este salmo, Señor, por su transparencia. Señor, te ruego que nos des a cada uno lo que necesitamos hoy de tu palabra y al vaso frágil que usarás esta mañana, Señor, te ruego que lo cubras con tu gracia, Señor, que su corazón y que su mente sean sujetos completamente a la voluntad en tu Hijo Jesucristo. Guíanos, pues, Señor, a lo que debemos conocer, porque ciertamente tu palabra, Señor, es palabra para la vida eterna. Amén. Creo que coincidimos que al mirar al autor de este salmo, vemos en primera instancia que Asaf parecía amargado.
y completamente desanimado. Es un hombre que se está quejando amargamente por la prosperidad de los malos. Él ve a los políticos, él ve a los matones, él está viendo a los congresistas de la época, a los miembros de bandas criminales andar tan campantes y tan totalmente tranquilos que se le hace completamente insoportable el asunto. ¿Saben? Pero Asaf no está solo. Si usted quiere dejar su dedito ahí en el Salmo 73 y me acompaña al capítulo 21 del libro de Job. Vaya por un momento al capítulo 21 de Job, porque ciertamente Asaf no está solo. Ya Job se había quejado de lo mismo. Van a ver en estos versículos que vamos a leer el tremendo parecido de lo que dice Job con lo que está planteando Asaf en los versículos del 6 al 13. Job 21 del 6 al 13. Y esto está diciendo Job: aun cuando me acuerdo, me perturbo, y el horror se apodera de mi carne. Y mire lo que dice Job: ¿por qué siguen viviendo los impíos? Y al envejecer también se hacen muy poderosos. En su presencia se afirman con ellos sus descendientes y sus vástagos delante de sus ojos. Sus casas están libres de temor y no está la vara de Dios sobre ellos. Su toro engendra sin fallar, su vaca pare y no aborta. Envían fuera sus niños cual rebaño y sus hijos andan saltando. Cantan con pandero y arpa y al son de la flauta se regocijan y pasan sus días en prosperidad. Job. Ahora, como que Job y Asaf se hubieran puesto de acuerdo para compartirse sus quejas y entonces salieron a escribir lo que está escrito acerca de un problema. Si quiere puede regresar al Salmo 73, acerca de un problema sobre el cual el mismo rey David también escribió, pero desde una perspectiva diferente, como respondiéndoles a Asaf y a Job, les escribió entonces el Salmo 37. No lo vamos a leer, pero me gustaría que usted tuviera por ahí en algún momento la oportunidad de repasarlo a la luz de esto. Los exhortaba a través de ese salmo a que no pensaran de la misma manera. Ahora, yo lo que quiero que usted vea es si pueden ver este asunto de la corrupción y de la impunidad. ¿Usted qué cree? Que nosotros no damos más, que esto es el colmo, que hemos llegado hasta donde no podemos. Usted puede ver que ya este era un tema candente y de actualidad. Hace 3000 años. Hace 3000 años. En el Jerusalem Post salía, en el Canaan News salía. Ahora, ¿qué le pasa a Asaf? ¿Por qué está tan frustrado? Para empezar, tenemos que reconocer que Asaf no es cualquier aparecido, no es cualquier labio de gallina, como dicen por ahí. El hombre era salmista, era levita, era vidente, era testigo y hasta protagonista de los momentos más importantes de la historia de Israel. Asaf vive en el tiempo del rey David. Ahora, este hombre, este personaje que fue encumbrado en el mundo del ministerio, alguien tan evidentemente dedicado a servir al Señor, que había visto de tantas maneras actuar al Dios de formas distintas, portentosas, en favor de su pueblo, parece que este hombre entonces está cayendo en las garras de la desesperanza, de la confusión, al punto de que pareciera de que ya su fe
no lo puede sostener. De manera que lo que quiero invitarles esta mañana es a que veamos un poco qué es lo que está pasando con la vida de Asaf, y eso quiero que lo veamos a través de las 3 contemplaciones que Asaf considera, las 3 contemplaciones en las que él pone sus ojos. La primera contemplación de ellas es que Asaf contempla la realidad exterior. Eso es lo primero que él hace. Asaf contempla la realidad exterior. ¿Siguen ahí? ¿Estamos ya en el Salmo 73? ¿Sí? Miren pues, la primera mirada de este hombre es hacia afuera y la concentra en el que es malvado, en el que es impío, en el que es violento y abusivo, y le dedica no poquito espacio de todo el Salmo a ese tipo de contemplación. De los 28 versículos que tiene el Salmo, este hombre usa 9 versículos para describir aquello que ve en la vida de los impíos. Y repasémoslo un momento. Dice versículo 3, sigan ahí conmigo, ellos son prósperos. Dice que no tienen congojas y son fuertes en el versículo 4. Dice que no pasan trabajos, de que nada malo les sucede en el versículo 5. Dice que pueden ser soberbios y violentos en el versículo 6 y 8. Dice que tienen todo lo que se les antoja en el versículo 7. Dice que pueden hablar contra el cielo y la tierra desafiando a Dios. Versículo 11. Dice que se hacen ricos sin que el mundo los estorbe. Versículo 12. Y de esa manera es que Asaf entonces hace un retrato, una descripción completa de la gente que es mala, que es perversa, que es violenta, abusiva, que vive feliz haciendo cosas ilegales, robando, violando, matando, enriqueciéndose cada vez más sin que nadie ni nada les estorbe. Y Asaf se vuelve casi loco pensando en que ni siquiera Dios se pone en el camino de estas personas. Como si fuera poco, además de que nadie les estorba, muchos de ellos terminan sus vidas tranquilas, en sus camas, viejos, saciados de todo cuanto quisieron tener, mientras allá quedan viudas, tiradas, víctimas, huérfanos de padres que mataron, personas despojadas, algunas desplazadas, y el pobre Asaf no puede con eso y sencillamente estalla. Ahora, ya vamos a ver un poquito más adelante cómo es que Asaf resuelve esta crisis, pero lo que es evidente es que ya el hombre en este punto no da más, no puede comprender, no puede aceptar ni vivir en medio de tanta injusticia y clama al cielo en medio de esa gran angustia. Pero hermanos, aquí entre nos, vamos a ser honestos. Aquí, esto no sale de nosotros. ¿O sí sale? Esa es la verdad. Pero seamos honestos. ¿Quién no se desespera al ver a tanta gente mala salirse con la suya? Y yo se los voy a confesar personalmente. Una de las razones por las cuales yo no veo noticieros es precisamente por eso. No son ni siquiera las noticias malas, no es el derrumbe de allí, no es el trancón de acá, no. Es porque se hace prácticamente insoportable ver esto. Y claro, por un lado están los narcotraficantes, por otro lado están los sicarios, por otro lado están las bandas, los combos y todo ese tipo de cosas, pero ellos no son los únicos. Porque por el otro lado entonces están los ladrones de cuello blanco, personas que se creen muy decentes, pero se roban millones de pesos de los pensionados, del dinero del programa de alimentación escolar, y tampoco les pasa nada, ni siquiera cuando los descubren.
¿Verdad que la mirada que está haciendo Asaf es completamente actual? Esa sí sale en el colombiano. Muchas personas pensamos como lo hace el salmista y a muchas de estas cosas los lleva completamente a la desesperación, inclusive a la violencia o al nihilismo. Así, hay gente que coge por el camino de negar absolutamente todo tipo de principio religioso, político y social. No le importa. O lo lleva al otro extremo. Pues si la norma es robar y aquí todo el mundo roba, entonces ¿qué toca hacer? Robar, robar. Hágale, doctor. Es que los 5 que lo precedieron robaron. ¿Usted por qué no va a hacer el sexto? Pues bien, Asaf entonces mira lo que está a su alrededor y queda totalmente consternado. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Tampoco podemos tampoco se nos pasa como esa sensación de ahogo frente a la injusticia y nos preguntamos, ¿esto por qué pasa? Y saben, no sé si a usted le pasa, a mí me ha pasado mentalmente e internamente en el fuero interno que se dice, uno empieza a hacer unas contemplaciones y unas cosas y uno como que quisiera acabar, que no lo dices, no lo expresas, pero en el corazón está. Ves a esa persona corrupta, ves a ese político y no es precisamente ganas de orar por él que te da. Estamos hablando de honestidad, ¿no? El principio aquí cuando comenzamos a desarrollar el punto es que seamos honestos, por favor, como lo fue, honremos lo que nos está contando la escritura de un hombre que no tuvo ningún empacho en abrir su corazón y mostrar la realidad de lo que sucede. No podemos creer que estemos pensando y deseando lo que sabemos que está en nuestro fuero interno. No miramos más allá donde están los malos, ahora nos forzamos entonces a mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué me pasa? Y esa es precisamente la segunda contemplación que hace Asaf. Ese es el segundo punto. Asaf se contempla a sí mismo, se mira para adentro. Y miren lo que describe Asaf. Ya ha descrito lo de afuera, ahora se describe cómo él se siente y como les digo, en un acto grande de transparencia y honestidad, él nos dice lo siguiente. Ha dedicado 9 versículos para hablar de los malos y de la realidad externa. Ahora se ve obligado a dedicar 13 versículos para describir cómo se siente él frente a lo que ve. Y su contemplación no solamente es más larga, sino que es mucho más compleja y en un sentido mucho más amarga que la anterior. Porque la mirada a los malos en un sentido es hasta sencilla, pero la cosa se pone compleja cuando ya es personal. Porque en última los malos son soberbios, son prósperos, son caprichosos, son violentos, son blasfemos, les va bien y nada malo les sucede. Pero por el contrario, lo que está sucediendo en el interior, en el corazón de Asaf, es una cosa muy contradictoria. Porque miren lo que dice, miremos ahí, repasemos lo que Asaf dice en el texto. Dice versículos 2 y 3, casi me resbalo por la envidia que me producen los malos. Casi me resbalo por la envidia que me producen los malos. Y van subiendo. Miren lo que dice el verso 13. En vano he guardado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es decir, para nada me he guardado y me he cubierto de todo esto. Dice el verso 14, he sido azotado y castigado. El verso 15 dice, me quedo sin palabras para explicar esto. Dice el verso 16, tratando de entender esto, fue difícil para mí.
Fue difícil para mí. Hasta que por fin encontré el secreto para entender. Verso 17. Miren la honestidad de este hombre en el verso 21. Estaba lleno de amargura hasta el punto de tener dolor en el pecho. O sea, esto lo estaba matando. Lo estaba matando. No entendía nada de lo bruto que era. El texto, yo pues hago la versión paisa del asunto, el texto nos dice que tenía falta de entendimiento. Pero es una falta de entendimiento, es un bruto en paisa, ¿o no? Por ahí hablan del que es adúltero, que le falta sesos. Pues en paisa, ¿eso es qué? Bruto. No entendía nada de lo bruto que era, verso 22. Dice el verso 23, me aferré a Dios. En el 25, entendí que nada tengo ni nada quiero fuera de Dios. Y dice el 26, todo mi ser se deshace sin mi fe. Mi salvación está en acercarme a Dios. Aquí hay varios elementos que yo quisiera resaltar, hermanos. Primero está la envidia. Por ejemplo, casi lo desliza hasta llevar al abismo. Y ahí seamos honestos, hermanos. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no le iba a veces mejor cuando no conocía al Señor? A mí las personas que a mí personalmente, las personas que me tumbaron en negocios, los conocí fue después de llegar al Evangelio. Antes no. Y sí veía al que era mi amigo al frente, en el balcón de frente, él como le iba de bien. Y yo más entregaba al Señor y más en la inmunda. Era él en una abundancia, en una opulencia tenaz y yo en una enorme abundancia de escasez. Claro, claro que siente envidia, si somos honestos. Nos gobierna a veces una envidia corrosiva que no tiene nada que ver con la justicia que nosotros decimos defender. A mí me llama mucho la atención a veces cuando conversando con hermanos de la fe, les pregunto por el testimonio de su vida, cómo conocieron al Señor y un poco esto. Y entonces de los siguientes 30 minutos de su vida, los 25 primeros minutos, me cuenta quién era él antes de conocer al Señor y todo lo que él había hecho. En 1 minuto y medio me dice, y el Señor llegó a mi vida y mi vida cambió. Y lo que sigue son 3 minutos. A veces me pregunto si cuando nosotros estamos contando a veces el testimonio y lo configuramos de esa manera, no estamos de alguna forma nosotros queriendo magnificar y potencializar más lo que éramos antes que la enorme bondad y el beneficio de lo que nosotros deberíamos ser. El testimonio de lo que nosotros fuimos antes debería ocupar 2 minutos de un discurso. Otros 5 minutos de ese maravilloso proceso de la conversión nuestra y el resto es de las maravillas que Dios ha hecho durante todo este tiempo. De todas las riquezas. Porque ¿saben qué, hermanos? Yo les digo una cosa, no chillen, no se quejen. ¿Saben por qué? Porque ustedes van para el cielo. Y no es el refrán, es de verdad. La Escritura lo promete, el Señor lo promete. Entonces, este hombre sentía envidia. Muchas veces, hermanos, nosotros nos encontramos en el ejercicio de nuestra fe y en el ejercicio de hacer que nuestra vida tenga algo de sentido. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que muchas veces la vida no tiene un sentido claro para nosotros. Las piezas del rompecabezas no encajan. O faltan piezas o sobran piezas. No podemos explicar, hermanos, por qué a las personas buenas les pasan cosas malas y viceversa. O por qué a alguien por quien oramos con fervor se muere y al otro que le metieron 5 balazos siendo un gran delincuente, 4 en la cabeza, en 8 días está bailando y sale normal sin ningún problema.
Nosotros no sabemos eso, no lo entendemos, no nos lo podemos explicar ni a nosotros mismos. Y sí, es verdad, eso realmente es incómodo, eso duele, eso desubica, a veces se hace insoportable. Siempre queremos tener una respuesta para todo, siempre queremos entenderlo, pero muchas veces no entendemos nada. Y esa es la verdad. Y lo que más nos mortifica en muchos casos es porque queremos darle un sentido y un entendimiento pragmático a todo lo de la vida. Y hay veces que nosotros no lo podemos hacer. No hay forma. No hay forma. Ahora, lo que nos está diciendo Asaf al final es que él resuelve sus crisis aferrándose al Señor, reconociendo que nada de lo que está sucediendo tiene sentido para él, pero que sí el Señor es el que le da sentido a su vida. Reconoce que la prosperidad no es la que le da sentido a su vida, ni tampoco la comodidad, ni siquiera el que las cosas estén bien o que todo parezca justo. No, lo único que pudo salvar a Asaf de sí mismo y de sus circunstancias fue esconderse en Dios y en su fe en el Señor. Fue lo único. Y esa es la tercera contemplación precisamente que Asaf hace. Asaf primero contempló la realidad exterior, contempló su entorno, no le gustó, no lo entendió, le dolió. Luego entonces se mira a sí mismo, se contempla a sí mismo y lo que vio fue totalmente perturbador para él. Entonces ahora Asaf contempla a Dios. Ese es nuestro tercer punto. Hermanos, es bien interesante que Asaf no escribe desde la desesperanza, sino desde un conflicto interno ya completamente resuelto. Porque miren cómo empieza en Salmo 73. Miren el primer versículo. Dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Asaf mira hacia arriba y lo que lo lleva a decirnos que Dios es bueno es la contemplación que él hace de su Señor. Dice en el versículo 10 que cuida de su pueblo y le provee, que puede que parezca dormido, pero hay de los malos cuando él despierte. Verso 20. Que Dios dirige a su amado y que éste, protegido como un niño, al final será recibido en gloria, versículos 23 y 24, y que ese Dios es la roca del que desfallece en el 26 y destruirá a todo el que se aparte de él en el versículo 27. Esas son las contemplaciones que hace al final Asaf. Con eso, Asaf nos está diciendo a nosotros, hermanos, que independientemente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, independientemente de lo que nuestros ojos estén viendo, independiente de lo que nuestros sentidos perciban, independientemente de eso, independiente de aquellos que nos aman, de aquellos que nos odian, de los que no nos conocen, sea cual sea las circunstancias, nosotros debemos empezar afirmando lo que nosotros sabemos de Dios, porque Él nos lo ha revelado en su palabra y que Asaf define exactamente en estos términos. Nos dice que Dios es bueno, que Él cuida a sus hijos, que Él les provee lo que necesitan, que los defiende, que los guía por esta vida y las asegura un lugar en su presencia y que estaremos delante de su gloria para siempre. Pongamos, hermanos, esas cosas en un sitio inamovible en nuestro corazón y de ahí para adelante discutamos lo que queramos discutir. Pero eso primero. Las circunstancias no pueden mover nuestra fe. Nuestra fe está por encima de las circunstancias.
Usted me dirá, pastor, pero es que usted no tiene ni idea de lo que está viviendo. Sí, no tengo idea. Créeme, yo he vivido otras cosas también, que para mí no han tenido, aún hay cosas en los inicios de mi fe que yo no logro entender, a las cuales no les encuentro sentido. No sé si algún día las entenderé. Cosas por las que creí que no iba a poder pasar. Pero estoy aquí, 26 años más adelante, y el Señor ha sido bueno. Muchas cosas le he pedido, muchas cosas no me ha dado. Pero en todo se ha engrandecido el nombre del Señor. Tenemos que empezar poniendo a Dios en el lugar correcto, reconociéndolo como un Dios soberano, todopoderoso, majestuoso, un rey de todo cuanto existe, que es dueño de la historia, que es dueño de tu historia, por grande o pequeña que sea. Con Él reinando en nuestro corazón y nosotros postrados. Ahí es que cuadran las cosas para nosotros. Ahí es donde cuadran. Puede que nosotros, hermanos, no tengamos las piezas del rompecabezas completo. Seguramente no. Puede que muchas cosas no cuadren, es verdad. Puede el malo seguir siendo malo. Puede burlarse todo lo que quiera. Y el creyente puede estar confundido y no entender. Pero en últimas eso no importa, porque Dios es el que reina y Él es el que hará justicia. Y la hará como Él considera que la deba hacer. Y esa justicia será precisamente eso, justa. Justa porque viene de Dios. Sé que hay personas enfermas. Sé que entre nosotros hay enfermos. Sé que entre nosotros hay personas con necesidades emocionales grandes. Sé que hay problemas económicos. No es claro cómo se van a resolver muchas de esas cosas. Pero lo que sí es claro, hermanos, es que la diestra del Señor nos sostiene en medio de esas circunstancias. Y eso es lo que Asaf ha reconocido en su texto. ¿Saben quién fue otro que reconoció eso, hermanos? Que entendió la realidad de lo que Asaf nos está planteando aquí. Fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo miró la realidad exterior y se desesperó en gran manera. Por ejemplo, por la torpeza de los Gálatas. En Gálatas 3:1, al ver que todos ellos estaban devolviendo a los rudimentos de la ley, no tuvo más remedio sino que llamarlos insensatos. Se peleó con sus hermanos judíos y deseó que fueran mutilados, a quienes llamó, porque Pablo tenía una manera muy particular, él tenía la sensibilidad de un bulldozer, ¿cierto? Y los llamó perros mutiladores del cuerpo, en Filipenses capítulo 3:2, porque querían circuncidar a todo el mundo, fíjate. Después se miró entonces Pablo a sí mismo y miren lo que Pablo vio a él mirarse hacia adentro en Romanos capítulo 7, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mal que no quiero hacer, eso es precisamente lo que hago, no el bien que yo debería hacer. El pecado mora en mis miembros, dice Pablo. Pero al final, en un arranque de reconocimiento, de genialidad triunfal, Pablo en el mismo Romanos 8 mira hacia el cielo y en esa carta dice, en esa porción de la Escritura, él dice que en él somos más que ¿qué? Más que vencedores, que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Dice él, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? Dice Pablo, no me importa nada, porque sé que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo, ni persecución,
hambre, espada, desnudez, nada, hermanos, nada, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, nada. Ahí, en ese punto, entonces no hay ningún tipo de confusión. Ahí, resguardados en el amor de Dios, no importa el destino de los malos, no importa nada más, porque la justicia de Dios es perfecta. Ahí, en ese punto, hermanos, el mal a nosotros no nos puede tocar. La propuesta, hermanos, de Dios para nosotros hoy es dejar de estar mirando hacia afuera. Deje de estar poniéndole tanto cuidado, iba a usar otra expresión. Deje de estar poniéndole tanto cuidado a lo que le mandan en memes. Refleja la desesperanza en la que viven algunos. Nosotros tenemos otra esperanza. Les recuerdo una vez, hermanos, que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. El pasaporte suyo no es de aquí. La Escritura nos dice que nosotros somos extranjeros aquí. Y es por un poquito de tiempo. No, usted no tiene ni idea, yo llevo 30 años así. Esto está lleno de gente que pasó por cosas por las que usted y yo no hemos pasado, pero vivieron con la esperanza de algo distinto, de algo mejor, que es lo que nosotros nos invita la Escritura. Debemos nosotros entonces tener los ojos clavados en nuestro Señor. Allá es lo que nosotros debemos mirar. Nuestra contemplación es al Señor. Y es ahí, hermanos, donde se va a poder manifestar entonces en nosotros el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, es decir, el fruto pleno del Espíritu Santo en nuestros corazones se podrá manifestar en la manera en que nosotros amamos a Dios. Sí, mis queridos hermanos, mirar noticias es completamente desalentador. Mirarnos a nosotros mismos es muy perturbador, pero mirar a Dios es totalmente esperanzador. Creo que este es un buen momento para que oremos, hermanos, que inclinemos nuestro rostro ahí por un momento y reflexionemos un poco en la manera como nosotros estamos viviendo nuestra fe. No parece ser un año fácil el que viene. Pero no vivimos por lo que no parece. Vivimos es por la esperanza que nosotros tenemos puesta en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Señor, ¿a quién tenemos en los cielos si no es a ti, bendito Dios? Fuera de ti, Señor, no hay que desear nada en esta tierra. Esa realmente es la única y verdadera realidad. Sin ti, Señor, la existencia, la mera existencia nuestra, Señor, se hace vacía y hueca. Sin ti, Señor, una vida sin ti, Señor, produce angustia. Una vida sin ti, Señor, no tiene sentido, Señor. En cambio, bendito Dios, contigo, Señor, contigo, tenemos la esperanza gozosa de una vida eterna a tu lado. Nuestro corazón puede desfallecer y ciertamente a veces desfallece, pero tú, Señor, eres la fortaleza nuestra, eres nuestra porción para siempre, Señor. Tu diestra nos ha sostenido, estás cerca
estés cerca de nosotros, Señor. Estar cerca de ti, Señor, es nuestro bien, Señor. Señor, solo tú sabes cuántas veces hemos puesto nuestra mirada en las circunstancias o en la persecución o en la presunción de nuestros pensamientos y por supuesto en la banalidad de nuestro corazón. Una vez más nos humillamos ante tu majestad, Señor, para reconocer que pecamos al suponer que este mundo está fuera de tu control y fuera de tu señorío. No hay nada más falso que esto. Bendito Padre, una vez más venimos ante ti, escondidos en tu Hijo Jesucristo, para suplicar tu perdón por desconfiar de tu justicia. Ciertamente tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios bueno para con nosotros. Tus planes con nosotros son solamente de bienestar, Señor. Reconocemos, bendito Dios, que es por tu misericordia y por tu gran amor que nos has dado vida con Cristo. Y no por nuestras propias obras de justicia, que no son más que trapos de inmundicia. Ha sido por tu gracia que hemos sido salvados, Señor. Ayúdanos, Dios, a mantener la mirada puesta en tu Hijo, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra de tu trono, Dios Altísimo. Y es a quien debemos todo honor y toda gloria. Ayúdanos, Señor, a contemplarte, Dios, en tu majestad, en tu imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Mantén